¿Ustedes recuerdan cuál es la oración sacerdotal del Señor Jesús antes de ir a la cruz? Juan capítulo 17, el Señor oró al Padre para que los que no solamente estaban con Él, sino que los que hubiesen creído por la palabra de ellos, o sea nosotros, seamos uno. El Señor oró por unidad. El Señor oró para que seamos perfectos en la unidad. Y el impacto que tiene la unidad de la iglesia en el mundo es tremendo, porque el Señor dijo que sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Así que hermanos, vamos a tratar el aspecto de la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo. Recordemos que la epístola a los Efesios hay dos divisiones grandes. Hasta el capítulo 3, Pablo nos está hablando de un aspecto doctrinal, de las verdades que tienen que ver con lo que ya somos en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo Jesús? ¿Cuáles son las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo Jesús como creyentes? Y es importante entender ese aspecto doctrinal para entonces pasar a la segunda sección, la segunda división de la epístola, que es a partir del capítulo 4 y que nos habla más del aspecto práctico de nuestra vida vivida, de nuestro comportamiento, de nuestra conducta como creyentes. No es solamente ir directamente a la práctica, sino primeramente entender aquello que somos en Cristo para que a través de ese entendimiento podamos vivir en consonancia con lo que somos y profesamos. Amén. Así que la segunda parte comienza hoy y es la parte más práctica. En los primeros 3 capítulos prácticamente no vemos ningún mandamiento. Aparte en el versículo 11 del capítulo 2 donde Pablo dice acordaos, que es más una exhortación. Pero ya a partir del capítulo 4 en adelante, sí Pablo, por el Espíritu, exhorta, manda para que tengamos una vida de acuerdo a lo que somos, hijos de Dios. Vamos a leer los primeros 10 versos. Esta mañana vamos a hacer hasta el versículo 10 solamente. Dice así la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hasta ahí la lectura de esta mañana. Estos 10 versos los vamos a dividir en 3 partes, hermanos. Vamos a comentar primero los primeros 3 versículos. Después vamos a comentar los versículos 4 al 6 y por último los versículos del 7 al 10. La primera parte tiene que ver con la actitud que los creyentes debemos tener para poder guardar la unidad del Espíritu. Pablo, cuando usa esta expresión, yo pues preso en el Señor, ¿se recuerdan? Él estaba preso en Roma, bajo Nerón, en su primer encarcelamiento, pero recordábamos, creo algunas semanas atrás, que Pablo expresa esa frase sabiendo que Jesús era su Señor y era soberano encima de esta situación del Imperio Romano. Por ende, él sabía perfectamente que era parte de la voluntad de su Señor que él estuviese en la cárcel. Y recordemos que a través de este encarcelamiento, nosotros hoy tenemos en el Nuevo Testamento 4 epístolas preciosas. ¿Cuáles son? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Imagínense la Biblia sin estos libros, sin estas epístolas.
Así que gracias a Dios por ese encarcelamiento. Y Pablo dice: yo preso en el Señor. No solamente porque él sabía de la soberanía de Jesús, sino también porque él era esclavo de Cristo. Él estaba vinculado por amor a su Señor. Él no se desvinculaba de Jesús, que era su amo. Él estaba preso en un cierto sentido, voluntariamente, por amor a su Señor. Y estando preso físicamente y en el Señor espiritualmente, él exhorta como apóstol, él ruega, él hace una exhortación a los creyentes. ¿Y cuál es esa exhortación? Os ruego que andéis. Esa palabra andéis significa que vivan, que puedan expresar, caminar, vivir. Es nuestro comportamiento, nuestra conducta. ¿Y cómo tenemos que andar? Dice Pablo: que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, cada uno de nosotros hemos sido llamados por el Señor de una forma efectiva para salvación, pero de acuerdo a una vocación. Famoso la vocación, ¿verdad? La vocación. Yo tengo la vocación de cantante, la vocación de futbolista, la vocación de médico, la vocación de abogado. Pero hermanos, todos nosotros los creyentes hemos sido llamados de acuerdo a una vocación. Y esa vocación, hermanos, tiene que ver con aquello que Dios, el propósito por el cual Dios nos ha llamado, el ser santos, el ser hijos de Dios, el ser siervos de Dios. Cada uno de nosotros, amados hermanos, ha sido llamado principalmente para ejercer su vocación, la de ser ciudadanos del reino de los cielos, hijos del Dios Altísimo, representantes del único Dios soberano que está en los cielos, aquí en la tierra. Esa es nuestra vocación. Somos sacerdotes, somos hijos de Dios. Hemos sido llamados para ejercer esa vocación principalmente. Así que, hermanos, claro que podemos tener diferentes profesiones, pero un creyente es un sacerdote abogado. Un creyente es un sacerdote arquitecto. Un creyente es un sacerdote médico. Podemos tener profesiones, pero nuestra profesión, nuestra vocación, que está por encima de todas las demás, es el ser sacerdotes, hijos de Dios, siervos de Dios. Amén. Y es de acuerdo a esa vocación, hermanos, que tenemos que conducirnos, andar en esta vida. Es ese llamamiento, el llamamiento de la vida eterna al cual el Señor nos llamó. Pablo también decía a los filipenses que ellos tenían que comportarse de acuerdo al Evangelio de Cristo. Ahora, ¿cómo es esa manera? ¿Cuál es la manera? Ok, andéis, te ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo lo explica en el versículo 2. El versículo 2 podríamos decir que es la llenura del Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo expresado en los creyentes. Recordemos, hermanos, que en esta epístola hay dos oraciones. La primera oración que nosotros encontramos en el capítulo 1, recuerdan, Pablo ora por revelación. Os ruego para que el Padre del Señor Jesucristo les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero en el capítulo 3, la última parte, Pablo no ora por revelación, sino ora por ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo habite por la fe en nuestro corazón. Hermanos, necesitamos la revelación, la sabiduría para conocer a Jesús, pero también necesitamos de la llenura del Espíritu Santo, del fortalecimiento del Espíritu en nuestro espíritu, en nuestro hombre interior, para que Cristo nos habite, nos llene y todo nuestro ser esté permeado de Cristo. Esta es la única forma en que podemos ser realmente capaces de vivir una vida que agrada a Dios. Porque Cristo está llenándonos, saturándonos. Él nos quebranta a través de tribulaciones y circunstancias. Y Él nos educa a través de su palabra. Y su Espíritu es el que va formando el carácter de Cristo en nosotros para que lo expresemos en nuestro diario vivir. Así que no se trata de esforzarnos para cumplir lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 2. Sino esforzarnos para tener contacto con ese Señor que todos los días nos da de su gracia para que vivamos su carácter. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, decía el apóstol Pablo en Gálatas. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó
y se dio a sí mismo por mí. Ese Cristo es humilde, por eso Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre. El orden correcto sería con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor. Vemos humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros. Vemos el amor. Ese es el fruto de la vida de Cristo que se manifiesta en nosotros. Y hermanos, así debemos conducirnos entre nosotros. Hermanos, tenemos que ser humildes. ¿Saben que la raíz de la palabra humilde es una raíz latina que se llama, esa palabrita es humus? Humus. Y el humus es algo que significa suelo, significa tierra, suelo. Y todo lo que se descompone, huesos, heces, insectos, y va a la tierra, sirve como el humus para fertilizar la tierra. De ahí viene la palabra humilde. Por ende estamos y tenemos que ser considerados por nosotros mismos como el Señor se humilló, y no considerar a los demás como inferiores a nosotros, porque si estamos en el suelo, amados hermanos, todos los demás para nosotros van a ser superiores. Pablo decía eso a los filipenses, considerando a los demás como superiores a uno mismo. Humilde significa lo que dijo Pablo en el capítulo 3 al verso 8. Él dijo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Humildad. Lo primero que también encontramos en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 es, bienaventurados los pobres en espíritu. Humildad. Jesús era humilde y manso. Así que hermanos, esa característica va a permitir que podamos conservar la unidad. Humildad es igual a unidad. Soberbia es igual a división. Por ende, si queremos guardar la unidad del Espíritu que el Señor ya ganó por nosotros, debemos ser humildes. Pero a través del fortalecimiento del Espíritu Santo en nosotros, a través de ese Cristo que mora en nosotros. Amén. Así que si un hermano te quiere dar un consejo, no le hagas con la cabeza, pero adentro, ¿qué está diciendo este? Yo después le voy a enseñar. Vamos a escuchar, vamos a sentarnos, vamos a quietar nuestra alma, porque podemos aprender y debemos aprender de todos los hermanos, aún de los más pequeñitos. Amén. Con humildad, y la humildad nos lleva a un carácter manso. Siempre decimos no menso, sino manso. La mansedumbre significa, hermanos, tener nuestros impulsos bajo control. No una persona que anda peleándose con todo el mundo o manifestando su carácter impulsivo con todo el mundo. Una persona mansa es una persona con la cual uno puede dialogar sabiendo que no es una bomba de tiempo, que de repente decimos algo y la persona explota. El Señor nos ayuda a ser humildes y mansos en nuestras relaciones. Eso se tiene que aprender, hermanos. Les habla uno que es polvorita. ¿Saben lo que es polvorita? ¿Sí? Ay, hermano, terrible. Si yo les cuento mi testimonio de joven, van a decir, ¿cómo es posible que ahora esté predicando? Bueno, es por el poder del Evangelio. Porque, hermano, pólvora era poco para encenderme. Violento, me gustaba rápido, no hablar. Yo recuerdo que estuve muchos años en Italia. En Italia, cuando jugaba al fútbol, los italianos se amenazan. Te voy a matar, te voy a decir, y acá, y nos vemos afuera, y todo. Y no pasa nada nunca. Pero hay otros que no amenazan mucho, pero rápido van a la acción. Bueno, yo era de esos. Soy de esos. Cuidado, Cuidado, hermano. Soy todavía de ese. El Señor me tiene que salvar todavía todos los días. Pero, hermano, se me expulsó del colegio por moquetero. ¿Se acuerdan? El famoso moquetero, ¿verdad? En la clase. Y bueno, no les cuento. En otro día les voy a contar también porque se me expulsó del colegio. Se me pidió muy educadamente, bueno, ya no vengas más. ¿Sí? Hermanos, el Señor nos ayude a ser quebrantados por el Espíritu Santo y su palabra, por las circunstancias, para que ese carácter de Cristo se pueda manifestar, principalmente con los hermanos más cercanos, en nuestra casa, con nuestros hijos. A veces nos paramos en la iglesia y somos muy gentiles y llegamos a la casa y nos transformamos en un diablito, nos transformamos. Y tratamos peor a nuestra familia de lo que la gente imagina. Así que debemos aprender en la casa, a la mañanita, temprano.
buenos días, ¿cómo estás, mi amor? Qué hermosa amaneciste hoy. ¿Verdad que así nos levantamos? Vale, al desayuno. Señor nos ayude. Humildad, mansedumbre en la casa. Hermano, nos da gusto estar con una persona que no es mansa ni humilde, ni tiene paciencia. Hay que tener paciencia, la paciencia del Espíritu. Hay que tener paciencia con los hermanos. Ustedes tienen que tener mucha paciencia conmigo todavía, porque todavía estamos acá en el lado opuesto a la eternidad. Cuando estaremos allá, ahí, hermano, ya no va a haber necesidad de soportarme, pero todavía tienen que soportarme, porque estamos en ese proceso de ser transformados. Ahora, no por eso vamos a decir, bueno, como todavía tenemos el pecado, y sí, claro, yo me enojo, yo digo cosas, pero porque soy todavía pecador. No, esa es una excusa barata para aprovecharnos de la gracia del Señor y vivir una vida que no le agrada a Cristo. Hermanos, necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Necesitamos de Cristo todos los días para que nuestras relaciones en la iglesia, hermanos, sean de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La palabra soportándoos unos a otros es anejomai. Esa es la palabra en griego. Y anejomai significa, porque es aplicada al Señor en Isaías capítulo 46, donde el Señor dice, yo os soportaré hasta el final. Desde el vientre les estoy soportando, dice el Señor a Israel, y le voy a soportar hasta las canas. Pero ese soportar no es ese soportar que nosotros creemos. No te aguanto más. Ese no es. El carácter de Dios no es así. Dios dice que nos lleva en sus brazos. Esa es la palabra soportar. Lleva nuestro peso sobre Él como corderitos recién nacidos. Él nos pastorea así. Y Él quiere que entre nosotros nos soportemos en ese sentido. Que nos llevemos las cargas unos a otros. En amor, con paciencia. No con cara larga. ¿Verdad, hermanos? Yo me estoy predicando a mi hermana esta semana. El Señor me dio palo a través de esta palabra. Terrible. La palabra de Dios primero ejerce un efecto en el que va a predicar, para que entonces, ojalá, el Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de los que están escuchando. Amén. Amén. Soportándoos unos a otros. Recuerdo el hermano Gerson Lima, que hablaba de soportar, y él decía, no sé si los hermanos se acuerdan, ese ejemplo del clavo que está hincado en la pared y que está soportando el peso de la maceta para que la planta se luzca. Nadie se da cuenta de ese clavo que está soportando el peso de la maceta para que la flor se luzca. Bueno, hermanos, así deberíamos ser nosotros. Deberíamos soportar y llevar las cargas unos a otros para que los demás sobresalgan, para que los demás avancen, y no buscar protagonismo y no buscar siempre ser el centro de la atención. Soportándoos unos a otros con paciencia. Amén, esa es la actitud. Versículo 2, esa es la actitud a la cual el Señor nos llamó. Y esa actitud, hermanos, tiene como base el amor, unos a otros en amor. Si somos así, el versículo 3 es posible. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa palabra solícitos es esforzándoos. O sea, con todo empeño deberíamos ser intencionales en guardar, no en crear. No nos llama el Señor a crear esta unidad. La unidad del Espíritu es la que el Señor ganó por nosotros por medio del Espíritu Santo. Cuando hemos creído, ya somos parte de la familia de Dios. Yo no elegí a Mariano como hermano, ni a Gabriela como hermana, ni a Diego, ni hasta a Diego le elegí como hermano. Yo nací, y Diego, que fue el último, se encontró con un violento como yo, un violento como Mariano, con la lengua, no con las manos. Y bueno, Gabriela no tiene, no sé, Gabriela, no quiero. Después le voy a dar un adjetivo para Gabriela. Un amor como Gabriela. Amén. Que pudo equilibrar un poco. Entonces Diego nace en la familia, no elige a los hermanos, ya somos una familia, ya somos hermanos. Hermanos, en el momento que hemos nacido de nuevo, ya somos parte del cuerpo de Cristo y somos parte
de la unidad del Espíritu con todos los demás hermanos que en todo el mundo han profesado arrepentimiento y fe en Jesús. Esa es la unidad que ya tenemos. Así que cuando uno viene a la iglesia, no es que dice, bueno, a ver, ese no, con ese no, aquel no, tampoco, ese sí es mi hermano, ese puede ser cerro como yo, aquel es de Olimpia como yo, aquel le gusta el asado como a mí, aquel, no podemos elegir. El Señor es el que nos escogió y el Señor nos puso en su cuerpo, y esa es la unidad del Espíritu que Él ganó por nosotros. Amén, hermanos. Amén. Así que el Señor nos está llamando a ser activos en guardar la unidad. ¿Qué significa eso? Proteger lo que Él ganó para que se pueda expresar. Cuando no guardamos la unidad, no somos humildes, no somos pacientes, somos iracundos, somos soberbios, causamos división en la iglesia, nos peleamos con todo el mundo y nos vamos de una iglesia a otra. No estamos expresando, estamos oscureciendo una realidad maravillosa que es la unidad del Espíritu. Hermanos, si estamos de una iglesia en otra, probablemente las iglesias no son el problema, probablemente soy yo el problema. El Señor nos ayude a que no seamos tercos, obstinados, sino que el Señor nos quebrante para que Él pueda contar con nosotros para ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En el vínculo de la paz. Qué gusto que da cuando los hermanos llegan a la iglesia y ven que paz, amor, comprensión, ¿sí? Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes capítulo 6, se describe la construcción del templo. ¿Recuerdan? Y en esa descripción, el autor está recordando que las piedras que se utilizaban para la edificación de la casa tenían que venir ya talladas, cortadas, porque no tenía que haber en la edificación ruido de martillo ni de nada. Por ende, a veces el Señor nos lleva a la cantería, nos trata, nos talla, para que finalmente podamos venir a la iglesia y ser de edificación. A veces el Señor permite que venga un hachazo en nuestra vida para quebrantar aquel yugo difícil que está haciendo doler y entristecer al cuerpo de Cristo. Hasta que la persona aprende y se acomoda a las otras piedras. Todos somos piedras vivas, pero tenemos que ser talladas para guardar la unidad del Espíritu. Hermanos, esta unidad del Espíritu fue ganada por Él y Él nos llama a conservarla. No va a ser conservada si no somos intencionales. Hermanos, ser unidos en una iglesia y vivir esto que estamos leyendo no es algo que viene de forma natural. Si nosotros nos relajamos, ¿saben qué va a suceder acá? Si nos relajamos, no oramos, no leemos, no nos negamos a nosotros, no pedimos al Señor, ¿saben qué va a suceder acá? Una batalla campal. Porque eso es lo que somos capaces de hacer. Pelear, discutir, dividir, criticar. El Señor nos guarde, ¿amén? Amén. Él nos llama a ser solícitos en guardar esa unidad. Ahora, Pablo va a explicar las bases de nuestra unidad. Los versículos 4, 5 y 6 nos hablan de 7 cosas, 7 elementos que son común a todos los nacidos de nuevo. Ya lo leímos. Lo primero es un cuerpo. Hermanos, no hay 2 iglesias, hay una sola iglesia, es el cuerpo de Cristo. El hermano William McDonald en su comentario dice que ya es tiempo que abandonemos todo nombre, organización, denominación y volvamos a ¿qué? Volvamos a la palabra, a considerarnos hermanos con todos los demás que también tienen el Espíritu de Cristo y son parte del mismo cuerpo. El único cuerpo, la única iglesia del Señor Jesucristo que está conformada por todos los nacidos de nuevo, por todos los que tienen el Espíritu Santo. Amén. Un solo cuerpo. Claro, ese solo cuerpo universal tiene expresión en la iglesia local. Amén. Eso es importante. Pero también recordemos ese principio de una sola iglesia, aún en cada ciudad. Hermanos, nosotros vivimos en Fernando de la Mora. Hay hermanos que nos visitan de afuera y también son parte de esta realidad. Pero nuestros hermanos que se reúnen acá a 200 metros no son otra iglesia. Para la gente sí, aún para nosotros a veces son otra iglesia, pero para el Señor son parte de la misma iglesia. Son nuestros hermanos. Y por ende podemos colaborar, trabajar, siempre y cuando veamos que tengamos estas 7 cosas en común, amados hermanos. Un solo cuerpo, un espíritu.
El Espíritu Santo es el que nos bautiza en un solo cuerpo. Primera de Corintios 12, al versículo 12, dice que nosotros hemos sido bautizados por un solo Espíritu para ser parte de un solo cuerpo. ¿Sí? Es el mismo Espíritu que habita en el hermano. Pablo decía en Romanos 8, 9 que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Por ende es un solo Espíritu que es común a todos. Ha hecho morada en cada uno de nosotros. También tenemos una misma esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? La de nuestra vocación, ¿sí? La de la vida eterna, la del reino de los cielos. Esa es nuestra misma esperanza, hermanos. Es bueno que podamos exhortarnos a las buenas obras y al amor en este tiempo, mientras esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo que se viene. Esa es nuestra esperanza, la misma esperanza de cada creyente. Y el que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica, dice Juan en una de sus epístolas, se purifica a sí mismo. Así que es la esperanza que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, envejeciendo, el interior se renueva cada día. Y yo voy a recibir una rodilla nueva. No solo una rodilla, 2 rodillas nuevas, glorificadas. Porque mi rodilla está muy mal, pero cuando venga el Señor voy a recibir una rodilla nueva. Y esa rodilla, hermanos, ya no se va a romper. Nada de operaciones, nada de intervenciones, nada de dolores. Tendremos un cuerpo glorificado para servir al Señor por los siglos de los siglos. Y ¿saben qué? Eso no va a terminar nunca. ¡Nunca! Yo a veces pienso, ¡qué locura! Nunca va a terminar esa gloria que nos espera eternamente y para siempre, mirando al Señor y sirviendo al Señor. Esa es la esperanza de nuestra vocación. En el verso 5 hay otra trilogía que es un Señor, una fe, un bautismo. Esa palabra Señor es Kyrios o Curios. Señor, hay un solo Señor, recién cantábamos. Él es el único Señor, Él es el amo, dueño. Él derramó su sangre por nosotros y nosotros somos sus siervos. Hay veces que hermanos nuevos capaz van a las iglesias y ven a personas que están más como en la delantera, en la vida de la iglesia, o más expuestos, o un ministerio más público, y piensan que esa persona es la cabeza de la iglesia. No, hermanos, la cabeza de la iglesia es el Señor. Y los hombres que están puestos por el Señor para gobernar o representar, están puestos por el Señor para gobernar, están puestos por el Señor para representar a la cabeza. Y es un cuerpo de ancianos para evitar que uno se vuelva el papa de la iglesia. Amén. ¿Quién es nuestro Señor? El Señor. Y es nuestro común Señor. Y a este Señor nosotros hemos sido incluidos por la sola fe. Algunos hermanos creen que aquí la fe es el contenido, el objeto de las doctrinas, el objeto de la fe o la fe objetiva, que es el conjunto de doctrinas que nosotros creemos y que son comunes a todos. Bueno, personalmente yo me inclino más a pensar que es la fe como nuestro ejercicio de la voluntad en quien depositamos nuestra fe en Jesús. Nuestra sola fe, la común fe, amén. Pero también se puede entender que esta fe está compuesta por las verdades fundamentales acerca de Cristo y de su obra, amén. Un solo bautismo. El que cree en el Señor, deposita su fe en Cristo, claro, es llamado también a ¿qué? A pasar por las aguas del bautismo para expresar públicamente su fe en el Señor. No creo, como dice el hermano John MacArthur, que el bautismo aquí se refiere al bautismo del Espíritu, porque está implícito en el versículo 4 el bautismo del Espíritu. Un solo Espíritu por el cual fuimos bautizados en un solo cuerpo. Por ende creo que aquí se refiere más al bautismo en agua. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Id y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hermanos, el bautismo es algo muy necesario. Si todavía no te has bautizado y decís que crees en el Señor, ¿por qué no te bautizás?
El que ha creído en el Señor y ha nacido de nuevo tendrá naturalmente por el Espíritu el deseo de expresar públicamente su fe a toda la congregación o a la gente de forma pública, que Jesús es el Señor. Cuando nos bautizamos, hermanos, Romanos capítulo 10, tenemos la posibilidad no solamente de creer con el corazón para justicia, sino de confesar con nuestra boca para salvación. ¿Y qué vamos a confesar? Yo hoy soy esclavo de Cristo. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Una sola fe, un solo bautismo. Y por último, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ustedes ven que en el verso 4 está el Espíritu, en el verso 5 está el Señor, la segunda persona de la Trinidad, y en el verso 6 está la primera persona de la Trinidad, que es Dios, el Padre. Un Dios y Padre. Tenemos un Padre bueno, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial. El Señor enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Este Padre no es Padre de todos los seres humanos, es Padre de todos los creyentes. Y este Padre bueno, hermanos, está sobre todos. ¿Qué significa eso? Que Él trasciende todas las cosas. Hay algo que se llama en teología, que se llama la trascendencia de Dios. O sea, que está por encima de todo lo que Él ha creado. Él está sobre todo porque Él es soberano. Él está por encima. Él no es la creación. Él creó la creación. Hay algo que se llama una herejía, el panteísmo, que creen que Dios creó todas las cosas, pero también la creación es Dios. No. Y hay otra herejía que se llama el deísmo, que creen que Dios no es la creación, pero Dios creó al universo y abandonó al universo a sí mismo. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que hay un Dios y Padre que está por sobre todo, que es trascendente, que no depende de nadie, pero que es inmanente. ¿Qué significa que es inmanente? Que Él está presente en su creación, que Él se interesa de los suyos, que Él no nos ha abandonado a nosotros mismos. El hermano Tozer, en el comentario del Evangelio de Juan, escribe que cuando Jesús vino a lo suyo, dice Juan, vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Cuando dice que los suyos no le recibieron, se está refiriendo a los judíos. Pero cuando dice vino a lo suyo, vino a su mundo, porque el mundo y su plenitud es de Dios. Nosotros no somos los anfitriones de Dios. Nosotros somos los huéspedes de Dios en este mundo que Él creó, y Él es el anfitrión. A Él le pertenecen todas las cosas y Él se interesa de su creación y Él se interesa de ti y de mí. Él no te abandona. Por ende, Dios es trascendente, pero al mismo tiempo es inmanente. Está presente. Pablo en Hechos capítulo 17, cuando estaba predicando a paganos, ¿saben lo que les dijo a los paganos en el Hechos 17 en el Areópago, ahí en Atenas? Que este Dios es un Dios del cual nosotros procedemos todos los seres humanos, por ende somos linaje de Dios. En Él nos movemos, en Él existimos, Él no está lejos de nosotros. Eso es lo que le decía Pablo a los impíos. Cuando predicamos el Evangelio a las personas, debemos hablarles de un Dios que está por sobre todas las cosas, pero que es un Dios que está cerca tuyo, quiere salvarte, quiere cuidarte, se interesa de ti. A veces, hermanos, sentimos que nadie se interesa de nosotros, pero Dios se interesa de ti. Dios vino a buscarte. Dios, el Padre, está por sobre todos, pero también está por todos, a favor de todos, o a través de todos. Él se manifiesta y está en todos, en la iglesia. Por el medio de su Espíritu, Él vive en todos nosotros. Por ende, no podemos encasillar o encajonar a Dios como si fuese que esté solamente aquí. Yo he escuchado a un siervo del Señor que dijo muchas cosas buenas, pero otras cosas medio raras. No voy a decir su nombre, que decía que nosotros como creyentes no deberíamos alzar las manos para adorar a Dios porque Dios está solamente acá adentro. Qué raro eso, ¿verdad? ¿Dios está solamente acá adentro? No, hermanos, acabamos de leer un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios es omnipresente. Así que cuando alzamos nuestras manos lo hacemos de una forma espiritual, mirando al Dios y Padre que está en los cielos, sentado, y a su diestra el Cordero de Dios que fue inmolado. Estos 7 elementos son
podríamos decir, se desglosa la unidad del Espíritu. Estas son 7 cosas que son comunes a todos los creyentes. Recordemos de vuelta. Un cuerpo, un solo Espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Amén. Pero, el versículo 7, parecería ser que ahora Pablo hace un cambio y dice: no obstante que todas estas cosas son común a todos los creyentes que somos parte de la unidad del Espíritu, no obstante, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, aunque somos uno, tenemos la unidad del Espíritu por la fe, es una unidad en la diversidad. No es que somos uniformes, no es que somos idénticos, cantamos iguales, decimos iguales, nos peinamos iguales, oramos iguales. No. Cada uno de nosotros, de diferentes razas, culturas, el Señor nos ha hecho uno, pero manteniendo nuestras distinciones y nuestros rasgos particulares, tanto naturales como espirituales. No todos tienen el mismo don. Y no todos tienen la misma medida del don de Cristo. El don de Cristo es esa gracia que el Señor nos da, el don, un regalo para poder servir al Señor. Algunos tienen un don, pero hay otros que tienen 2, hay otros que tienen 3, hay otros que tienen 5. Por ende, hermanos, hay una medida del don de Cristo. Y como dice también en Romanos, hay una medida de fe que el Señor repartió a cada uno, que no es igual. Por ende tenemos funciones diferentes, porque tenemos dones diferentes y medida del don de Cristo diferentes. Y de acuerdo a ese don que hemos recibido, precisamos de la gracia. La gracia es conforme a la medida del don. O sea, mientras más responsabilidad el Señor me ha dado, dándome más dones, más gracia preciso para ejercer esos dones. Cuando yo quiero servir al Señor a través de mis dones, lo que estoy haciendo no es tratar de pagar al Señor la deuda que Él pagó por mí, sino lo que estoy haciendo es que me estoy endeudando más de gracia, porque voy a precisar más gracia para poder cumplir aquello que el Señor me ha llamado a hacer. Eso dice el hermano John Piper. El hermano John Piper dice: cuando nosotros queremos obrar, lo que hacemos no es pagar al Señor la deuda que Él pagó por nosotros. Ay, Señor, tanto hiciste por mí, yo ahora voy a vivir para pagarte a vos. No, hermano, es impagable, es impagable. Cuando nos disponemos a servir al Señor, lo que sucede es que necesitamos de más gracia del Señor. Porque la gracia no solo nos salvó, la gracia nos capacita para servir. Amén. Pablo decía en 1 Corintios 15:10: he trabajado más que todos ellos. Esos todos ellos, ¿saben quiénes son? Los 12 apóstoles. Pablo dijo: he trabajado más que todos ellos, mas no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aleluya. Es la gracia de Dios la que nos capacita, es la gracia de Dios la que transforma, es la gracia de Dios la que permite que haya, hermanos, cambios para la gloria de Dios. Por ende, porque es por gracia, no podemos jactarnos. Es como en el cuerpo, hermanos. Este brazo, que es un miembro más grande que mi oreja, precisa de sangre como mi oreja, porque la vida está en la sangre, pero no precisa la misma cantidad, precisa más sangre. ¿Se entiende el principio? A cada uno de nosotros, dice Pablo, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Indudablemente cada uno de nosotros tiene al menos un don, y necesitamos la gracia de Dios para poder cumplir con esa función a través del don. En la reunión de oración del jueves, y recuerdo a la iglesia, los jueves, hermanos, nos reunimos acá para orar. Es lindo poder ver a los hermanos venir y orar. A las 20 horas, le mandamos la ubicación. Si no tienen la ubicación, le mandamos la ubicación. Jueves de noche. Yo sé, hermanos, que a veces no es tan fácil, pero es bueno que la iglesia ore, ¿sí? La oración corporativa. Y en esa oración una hermana leyó que podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente para hallar gracia para el oportuno socorro. Misericordia y gracia para el oportuno socorro. O sea, nos acercamos al Señor para recibir del Señor, y entonces podemos dar. No me puedo levantar de la cama y decir: Señor, hoy te voy a servir. Me levanto, desayuno, mi celular, y no estuve con el Señor.
Yo necesito estar con Él para verlo a Él, recibir de Él, ser instruido por Él, lleno del Espíritu, y entonces salir y saludarle a mi patrón de una forma distinta. Buen día, patrón, ¿cómo le va, patrón? Dios le bendiga. Qué lindo, ¿verdad? Llegamos temprano, somos ejemplos, ayudamos, predicamos el Evangelio. Hermanos, tenemos que predicar el Evangelio. Necesitamos de la gracia del Señor para servirlo a Él en su cuerpo. El hermano Samuel Pérez Millos decía que nosotros, pero a cada uno de nosotros, podría referirse no a todos los miembros del cuerpo, sino a aquellos que Dios da, los miembros dotados que Dios da a la iglesia como un don para la edificación de su iglesia, de la cual se va a hablar la semana que viene. El verso 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo está citando un salmo, el Salmo 68, que es un salmo de victoria, donde Dios ha conquistado un territorio y está subiendo a Sión, ha rescatado prisioneros para hacerlos suyos y ahora va a despojar, va a compartir el botín que él ganó con los suyos. Y Pablo aplica ese Salmo 68 a Cristo. Cristo es el que subió a lo alto como el vencedor y llevó consigo la cautividad, la hizo cautiva, llevó cautiva la cautividad. ¿Quiénes son esos cautivos? Somos nosotros, que estábamos cautivos, presos, esclavos. ¿De quién? Del pecado, del mundo, del enemigo, de nosotros mismos. Y el Señor vino a buscarnos, nos rescató, nos hizo sus cautivos. Por ende, ahora ya no somos cautivos de Satanás ni del pecado, sino somos prisioneros y cautivos de Cristo. Y Él, cuando sube místicamente y espiritualmente, lleva consigo ¿quién? Todos los miembros del cuerpo de Cristo, que ahora son sus cautivos. Y hay un ingreso triunfal donde Él, el vencedor, es adorado por todos y es exaltado por todos. Y Él muestra a todos los cielos que Él ha rescatado y ha hecho cautiva la cautividad. Esa es la iglesia, esos son los creyentes, esos son los santos. Y una vez que Él se sienta, hermanos, por más de 2000 años, Él está constantemente dando dones a los hombres. Él ha dado dones a los hombres da dones, o sea, Él regala a su pueblo personas dotadas por el Espíritu Santo para que estas personas perfeccionen a la iglesia, enseñen a la iglesia, edifiquen a la iglesia por medio del Espíritu Santo. Esos son los dones. Una cosa, hermanos, es el don que cada uno de nosotros ha recibido, que se encuentra en 1 Corintios 12. Pero otra cosa bien distinta es cuando yo, por la fidelidad, sustentado por el Espíritu, soy fiel y tengo un llamamiento a la obra del Señor, yo mismo me vuelvo un don para la iglesia. Cuando aquí está hablando de dones, está hablando de hombres, y yo creo, como Samuel Pérez Millos, también mujeres, que el Señor capacita para la edificación de la iglesia. Son dones, son regalos que el Señor da a lo largo de la historia a su iglesia, para la edificación de su iglesia. Así que el Señor vencedor sube a lo alto, lleva cautiva la cautividad, y desde esa posición Él está dando, como dice en el verso 11, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son dones, son regalos de Dios, y debemos honrar. Cuando hay una iglesia local donde se levantan personas que edifican, perfeccionan con estas capacidades, hermanos, son un don de Dios. Y cuando una iglesia no tiene hombres y mujeres que son capacitadas por Dios para edificar a la iglesia, sufre. Amén. El Señor es el que está dando dones a la iglesia para su edificación. Ahora el verso 9 y 10, voy a terminar esta mañana, dice así: y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Claro, el Señor Jesús subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y sigue dando dones a los hombres con el objetivo de la edificación del cuerpo de Cristo. Pero hermanos, Él no subió sin antes descender. Cuando yo jugaba, una de las cosas más humillantes para un jugador es el descenso.
No da gusto decir descendimos. No da gusto. Es el trabajo de un año, mucha gente que es afectada, nosotros. Así que es humillante. Bueno, hermanos, Dios dice que nos miró a nosotros, que estábamos en una condición de muerte espiritual, en una condición de pecado, de abandono total, y descendió. El salmista en el Salmo 8 decía: cuando miro los cielos, las estrellas, obra de tus manos, yo pienso, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Qué somos nosotros para que este Dios tan grande se haya acordado de nosotros? Y sigue el texto y dice: el Hijo del Hombre para que lo visites. Dios descendió. El descenso de Dios. Pablo dice en 2 Corintios 8:9: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes fuesen enriquecidos. Él descendió, hermanos, Él se humilló. Filipenses nos habla y nos exhorta que tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó de su deidad, se vació, vino a nosotros, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, se hizo esclavo de los hombres, obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él descendió a las partes más bajas de la tierra, fue hecho humus por nosotros, murió en la cruz, fue sepultado, pero al tercer día el Señor, desde esa situación más baja y humillante, lo levantó y lo exaltó. Él vino por vos, Él te ama, Él te está buscando, Él vino a buscar. Él no es cierto, no crean que Dios ama a algunos y a otros no. Dios ama a todos. Y te ama, y te vino a buscar. Él descendió por vos, se hizo hombre, vivió una vida que vos no podías vivir, te salvó, pagó el precio de tus pecados en la cruz. Y desde esa condición más baja, ahora el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Y el objetivo es que todo el universo sea lleno de Cristo. Ese es el Evangelio. Hermanos, hay un texto que es muy conocido, pero de tan conocido que es, parece que ya no nos toca. ¿Qué nos pasa? Que no nos toca ciertos pasajes que están en la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice porque amó, porque de tal manera. Hermanos, nos ama tanto el Señor. Hay una alabanza que dice: me amó por sobre todas las cosas. Es cierto. Es increíble. Somos el objeto del amor de Dios. Y Él descendió a nosotros y vino a rescatarnos, vino a buscarnos para que seamos salvos, perdonados, limpios. Ahora, yo te pido esta mañana que consideres el amor de Dios. Te pido esta mañana que consideres que Él vino a buscarte. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice que cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Saben? Yo me imagino esa escena. El Padre, el Hijo, en los cielos. Llega el momento donde el Padre le dice al Hijo: Hijo, llegó el momento. Y yo no me imagino al Hijo como diciendo: llegó el momento, bueno, tengo que ir. Ustedes ven las Olimpiadas, las carreras de 100 metros. Ustedes ven eso que están por correr, por empezar a correr, que están esperando el disparo. Están ahí alertas, atentos, y a veces hasta salen antes. Así estaba el Señor, esperando el momento para venir a buscarnos. Y apenas el Padre le dijo: Hijo, llegó el momento, Él vino corriendo con amor, porque quiso, no fue obligado. Él quiso venir, quiso descender, quiso venir a nosotros, quiso salvarnos, quiso perdonarnos. Y ese es el Evangelio. No somos dignos de tan grande amor,
Oh, Señor. Él descendió. Él se hizo hombre y Dios habitó entre nosotros. Vimos su gloria como del unigénito del Padre y vino a salvarnos, a rescatarnos, para que seamos uno. Él ganó una unidad por nosotros. Gracias. Y Él nos pide esta mañana que podamos vivirlo a Él, que dejemos nuestra terquedad, nuestro orgullo, que vivamos la vida de Cristo para guardar la unidad del Espíritu y avanzar hasta la unidad de la fe. Y si esta mañana todavía no sos parte de la iglesia, yo te digo, ¿qué estás esperando para arrepentirte y creer en el Señor que te amó? Sos importante para el Señor. Joven, jovencita, entrega tu vida a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Capaz estás hace muchos años en la vida de la iglesia y capaz nunca viniste a Cristo en fe. Vení a Cristo, entregale tu corazón, es por la sola fe. Él no te pide que hagas nada, te pide que vuelvas así como estás. No, yo hablaba con un compañero hace muchos años en Italia y le decía, vení a Cristo. Tomás, yo quiero ir, pero estoy tan mal, tengo tantos pecados, tengo tantas debilidades, no puedo ir. Vení así como estás. El Señor te va a limpiar. Con brazos abiertos, como el hijo pródigo, sucio de la comida de cerdos. Volvió a su casa y el padre salió corriendo a abrazarlo. Lo abrazó, lo limpió, lo vistió, hizo matar lo mejor, hizo una fiesta. Y los ángeles se alegraron en el cielo porque un alma más se arrepintió y volvió a su Creador. Ven a Cristo. Arrepentite esta mañana de tus pecados y vení a Cristo. No pienses más. Él te ama. Él quiere que vengas a Él y que seas parte de la iglesia. Y los que ya estamos en Él por gracia, no nos jactemos de nada, es solo por gracia. Y vivamos una vida para guardar la vida del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuál es tu relación con los hermanos? ¿Cómo te estás comportando en el trabajo de la iglesia? En la iglesia hay trabajo y ahí hay a veces roces, diferencias. Que la paciencia de Cristo nos ayude a soportarnos unos a otros. Gálatas decía, capítulo 6, versículo 2, dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo, la ley del amor. Gracias. Que eso pueda ser lo que manifieste al Señor a este mundo que tanto necesita de Cristo. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú nos recuerdas que nos amaste de tal manera, Señor, que enviaste a tu Hijo Jesús. Aquel que subió a los cielos descendió a las partes más bajas de la tierra. Se humilló de tal manera que pudo ser exaltado hasta lo sumo. Y hoy, por medio de la fe en Él, en su obra, en su persona, somos salvos, somos perdonados, somos hijos de Dios. Somos tu cuerpo, somos tu iglesia, somos tu pueblo, somos tu familia. Señor, perdónanos, perdóname, Señor. Que muchas veces he sido de tropiezo para tu causa y guárdanos, Señor, porque es grave atentar contra la unidad de la iglesia. Oramos porque nos uses para ser uno, que avancemos en esta unidad, que tu carácter se exprese entre nosotros y seamos un pedacito de cielo aquí en la tierra. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.